Dios les bendiga, hermanos. Estamos hoy gozosos porque estamos hoy en la clase dominical, en el estudio bíblico dominical, que es una bendición para todos, ¿verdad? Poder estudiar la palabra. Así que vamos a estudiarla, vamos a concentrarnos, vamos a primero orar para disponer nuestros corazones para lo que Dios quiera darnos en esta mañana. Los que están en el discipulado del pastor, pues pueden pasar allá. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si pueden cerrar ahí, exacto. Muy buenos días. Esta es la Iglesia Cristo en Jerusalén. Esta es la clase dominical. Como les dije, un saludo a todos los hermanos que están entrando a la clase. Vamos a esperar un momentito en lo que se acomodan mientras vamos a estar orando. Señor y Padre Celestial, en este momento llevamos ante ti, ante tu presencia, Señor, todo lo que va a pasar, Señor, en esta mañana. Esta es una instrucción, una enseñanza que viene directamente de ti porque es tu palabra, Señor. Y tu palabra es tu voz, Señor. Y es lo que tú tienes que decirle a tu pueblo. En este momento, Señor, Padre, nos disponemos, Señor, a recibir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Úsanos, Señor. Inquieta a los hermanos a estar atentos, Señor, para buscar más de ti. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí, mira, estamos estudiando cómo estudiar la Biblia. Esta es una redundancia, pero estamos estudiando esa unidad, en la unidad número 2, cómo estudiar la Biblia. Y la lección 7 va a estar esta noche por Facebook Live. Esta es la lección 8, pero aunque las dos tienen una que ver con la otra, tienen temas diferentes, así que podemos, ¿verdad?, dar la 8 primero. Un saludo a Carmen Aponte, ¿verdad?, que es nuestra líder de la escuela bíblica. Un saludo a todos los pastores. Vamos a comenzar con el tema: las escrituras interpretan las escrituras. Y el versículo clave está en Mateo 5:17. Mateo 5:17. La verdad central es que la escritura se confirma a sí misma como la palabra inspirada de Dios. La misma escritura, ¿verdad?, ella misma confirma los textos, confirma la palabra. Dice Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aleluya. Dios vino para cumplir. Como les digo ahorita, las escrituras es la voz de Dios. Yo no sé si ustedes oyen, pero yo me oigo bajito. No se oye. ¿Se oye bien? Okay. Bendito el Señor. Así que las palabras requieren interpretación para poder conocer su significado. ¿Verdad? A veces que decimos palabras de domingo. Yo no sé si ustedes saben alguna palabra de domingo, pero hay palabras que tienen varios significados. ¿Verdad? Como, por ejemplo, la palabra cultura. Podemos definir cultura como alguien que es doctor, que tiene cultura, que tiene preparación académica, pero también cultura puede ser, ¿verdad?, los humanos dentro de una sociedad, ¿verdad?, las personas dentro de una sociedad, las personas, sus tradiciones, su religión, sus costumbres. Eso también puede ser cultura. Así que tenemos que conocer el significado de las palabras para poder entender. Por eso es que muchas veces ustedes dicen: ay, Dios mío, ¿por qué me está diciendo esa palabra en griego o en hebreo? Y es porque el lenguaje original de las escrituras es hebreo, ¿verdad? Y en griego fue como primero se escribió. Así que muchas veces, para poder interpretar correctamente, vamos a esos significados, ¿verdad?, para saber qué quiso decir Dios en ese texto. La interpretación de la escritura puede ser buena o mala, pero no es inexistente o opcional. Esta unidad se va a enfocar en cómo interpretar las palabras de las escrituras para entender mejor el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Ustedes saben que la comunicación es la meta. Sin comunicación, ¿verdad?, pues no podemos entender
Y de cuando nos comunicamos, hasta por cómo yo estoy, ustedes pueden saber qué les quiero decir, o sea, cómo me siento, o qué les quiero interpretar. Si, ¿verdad? Yo veo aquí una persona que me está hablando, pero está así como que triste, como que de lado, como que mal sentada, eso me dice algo, ¿verdad? Igual que si yo me paro aquí y estoy triste y tengo unas actitudes con mis manos, con mi cabeza, mi body language, ¿verdad? Dice muchas cosas, así que la comunicación es importante. Así que una buena interpretación debe tener en cuenta las intenciones del hablante. Las intenciones de los hablantes. ¿Quiénes son los hablantes de la Escritura? Los hablantes de la Escritura, bueno, primero el Espíritu Santo y después los que los escribieron, ¿verdad? Esto es lo que significa, es dejar que las Escrituras interpretan las Escrituras. Cada comunicación individual es aclarada por el contexto completo de la revelación de Dios para nosotros en su palabra. Dios, quien decidió revelarse a sí mismo al hablarnos, espera que usemos la mente y las herramientas, gracias. Espera que usemos la mente y las herramientas que Él nos ha dado para comprender su mensaje. ¿Verdad? Dice, vamos a estar leyendo un momentito el Salmo 78 del 1 al 3. La parte 1 de esta lectura, la historia de Israel informa su destino. El que quiera leer el Salmo 78 del 1 al 3, alce la mano, pastora. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaban. Perfecto. El primer paso para discernir el mensaje de Dios es simplemente prestar atención, ¿verdad? Hebreos 2.1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Hay un camino, ¿verdad? Es que el camino por que tenemos que ir, que es el camino de la salvación. Y nosotros tenemos que hacerlo con seriedad, con esmero, con entrega, ¿verdad? Sí, el Señor nos pide que estemos en paz y que estemos tranquilos, pero que también, ¿verdad?, seamos diligentes en la palabra, y que no nos quedemos con eso. Porque de eso depende, dice diligencia, porque de eso depende muchas cosas, de eso depende nuestra vida, nuestra salvación, nuestra paz, nuestra tranquilidad, de ser diligentes en esa palabra. Dice para que no deslicemos. Así que podemos deslizar si no somos diligentes. Aquí hay dos verbos, dice escucha. Escucha es como inclina tu oído. Hablan de escuchar activamente, hacer un esfuerzo concentrado, ¿verdad? Escúchalo, toma en serio la enseñanza, habla de la ley. Esa ley que se le instruye a los niños realmente es la instrucción que da Dios al pueblo de Israel. Israel conoce a Dios de dos maneras, por la acción divina de Dios y por la ley. Directamente Dios le hablaba a los profetas y los profetas le hablaban al pueblo, y a través de la ley pues conocieron a Dios, ¿verdad?, los mandamientos, y eso sí estaba escrito y eso sí era enseñado a los niños y a las otras generaciones, y era de boca en boca. Esa era la comunicación que ellos tenían. Así que esas dos maneras son necesarias, hoy en día son necesarias también. Y pues la interpretación son necesarias para la interpretación y la aplicación, ¿verdad? Nosotros sabemos que debemos de interpretar bien las escrituras, por eso la iglesia tiene unos principios y unas verdades fundamentales que son bien claras, o sea, son principios básicos que están bien claros en la Biblia. Hay cosas que sí se llevan a otras interpretaciones, pero hay cosas que están bien claras, y esos principios
de ahí partimos, ¿verdad?, para poder interpretar las Escrituras. Dios, ¿verdad?, es conocer a Dios, conocer su mente, conocer su propósito, su esencia, es lo que nos ayuda a interpretar las Escrituras. Y eso lo tenemos en toda la Biblia. Amén. Como les dije ahorita, a tomar en serio la salvación, el camino de fe, ¿verdad?, que hoy en día es confirmado. O sea, ¿cuánto más no podemos tomar en serio ese camino cuando nosotros vemos los milagros de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida? Y cómo es permanente, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Así que es importante que le demos prioridad. Bendito Dios. Tenemos que escuchar y comprender el significado de lo que se dice. Esto implica preparar la mente de uno, prestar atención a varias cosas: la postura física, lo que motiva a las personas, ¿verdad? Muchas veces la motivación que tienen las personas no es la motivación correcta, y nos tenemos que dar cuenta. Suspender el juicio para poder escuchar las ideas de los demás, y por supuesto, para poder escuchar tenemos que estar calladitos. No podemos interrumpir la persona que está hablando, tenemos que escuchar bien para entonces poder hablar. Es posible que Santiago, el hermano del Señor, no siempre haya sido alguien que prestara atención, y eso lo vemos en algunos pasajes, pero voy a mencionar uno. Dice, ni aún sus hermanos creían en él. Dice una palabra en Juan 7, 2, 5, dice, ni aún sus hermanos creían en él. O sea, que quiere decir que parece que en ese momento no entendieron, pero luego vemos un Santiago, que lo hemos estado estudiando, que sí prestó atención, ¿verdad? Parecía que había entendido lo importante que era prestar atención a Jesús. Y por eso Santiago dice, en Santiago 1:19, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El contenido de su carta muestra cuán minuciosamente había prestado atención a las enseñanzas propias de Jesús, así como a los profetas y al Antiguo Testamento que ya estaba escrito. Aquí el salmista, en lo que leyó la pastora, en ese Salmo 78, llama la atención de Israel sobre cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Cosas escondidas. Pablo enfatizó en esos relatos del Antiguo Testamento, no eran solo para beneficio de Israel. Muchas veces pensamos que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue para beneficio de Israel, y no es así. Fue para beneficio de todos. El salmista, la mayoría de la gente ha escuchado el antiguo adagio sobre estar condenado a repetir la historia, al menos de uno aprender de ella. Podemos aprender los propósitos de Dios prestando atención y reflexionando sobre cómo Dios trató a su pueblo en el pasado. Pablo enfatizó que esos relatos del Antiguo Testamento no eran solo para beneficio de Israel. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso es 1 Corintios 10:11. Estas cosas, toda la Biblia, son para amonestarnos. Obviamente nosotros tenemos que aprender a interpretarlo. Si estamos en un nuevo pacto, un mejor pacto, donde los rituales, donde ya eso el Señor lo cumplió, ¿verdad? Pues tenemos que interpretarlo de esa manera, pero coger la enseñanza. Eso es lo que está diciendo ahí. Esa enseñanza de ese pueblo, de todo lo que ellos pasaron, son para que nosotros, fueron escritos por el Espíritu Santo, para que nosotros aprendamos de todo lo que ellos pasaron y no cometer los mismos errores. Dice de que estamos una historia que no es, si tú no sabes la historia y si tú no la aprendes de tu pueblo, ¿verdad?, donde tú vives, pues estás destinado a volver a fallar, a volver a cometer los errores. Pero si ya tú sabes que
Bueno, pues en las estrategias de guerra, ¿verdad? Vamos a poner que si tienen unas estrategias y ya sabes esas estrategias y sabes cómo funciona el país enemigo, pues ya tú sabes qué van a hacer la próxima vez. Quizás esa vez te derrumbaron una garita, pero la próxima vez, pues no, ¿verdad? Porque vas a estar prevenido y vas a atacar primero y vas a saber sus estrategias. Así que por eso es importante nosotros aprender del pasado, ¿verdad? Del Viejo Testamento. Dice, ¿qué estrategias para escuchar mejor podría ser apropiado para escuchar la voz de Dios en las Escrituras? Eso es una pregunta. ¿Qué estrategias? Sí, alguien quiere. Dice, ¿qué estrategias para escuchar mejor podrían ser apropiadas para escuchar la voz de Dios en las Escrituras? Meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Exacto. Es como, bueno, yo por lo menos te voy a decir cómo yo lo hago, ¿verdad? Si alguien quiere decir cómo lo hace, pero el sitio donde yo trato de estudiar las Escrituras es que esté en silencio, ¿verdad? Para poder concentrarme, porque una de las cosas que pasa cuando uno está estudiando las Escrituras es que todo te distrae. No sé si a ustedes les pasa, pero si la pastora se ríe porque es verdad, o sea, tú quieres dedicarle el tiempo, tienes la intención, pero empiezas a recordarte de que tienes que cocinar, de que necesitas hacer esto y lo otro, y lo piensas como un tiempo donde pudieses estar haciendo cosas que supuestamente son más importantes, y es mejor cuando tú estás en silencio, cuando el sitio es apropiado. Vamos a estar leyendo el Salmo 78, pero ahora el 4 al 8, vamos. ¿Quieres leerlo? El 4 al 8. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Bueno, la intención de Dios es que ese mensaje no se detenga, que ese mensaje continúe, así que nosotros tenemos que hablar. Eso es lo que básicamente tenemos que decir, lo que nos han enseñado, lo que ustedes están aprendiendo aquí, enséñalo para adelante. A sus hijos, a su generación futura, principalmente a los jóvenes y los niños, que son los que van a tener el legado que cada uno de nosotros dejemos. Eso es parte de lo que sucede hoy en día. De hecho, Espérate, René. Leo, ¿puedes darle el micrófono a René para que él pueda hablar? son cosas parte de lo que sucede hoy en día con las nuevas generaciones. La mente del joven hoy en día es: yo lo sé todo, lo que le pasó a mí no me va a pasar a mí. Y por eso es que Dios nos envía a nosotros. Nosotros debemos saber lo que pasó en el Viejo Testamento, porque se cometieron muchos errores, muchas atrocidades en el Viejo Testamento, y si no la sabemos, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Lo real es que si no la sabemos, la vamos a cometer otra vez. No sabemos corregir. No, exacto. Vamos a cometer los mismos errores. En Deuteronomio 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa,
y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Es un mandato de Dios, ¿verdad? Que seamos cuidadosos, ¿verdad? Los fariseos, yo siempre digo, los fariseos eso es como el fariseísmo, ¿verdad? De poco oír, hablar mucho y no hacer nada. Ese es el fariseísmo. Y Jesús decía, el que tenga oídos que oiga. Así decía el Señor todo el tiempo. El que tenga oídos que oiga. Vemos como la palabra de Dios demuestra el carácter de Dios. Esto es bien importante, es tan importante que yo no sé, yo quisiera poder transmitir esto, porque si entendemos el carácter de Dios, vamos a entender la palabra de Dios. Vamos a entender su justicia. Mucha gente nos pregunta, por eso es importante entender, mucha gente nos va a preguntar por qué, si Dios es un Dios de amor, hay tantos niños enfermos, hay tanta gente que se pierde, porque hay un infierno. Todas esas preguntas tenemos que conocerlas, y conociendo el carácter de Dios vamos a entender, ¿verdad?, que Dios es amor, y que más que eso, ¿verdad?, Él ama la justicia. Y dentro de la justicia es que nos dio la salvación. Ninguno de nosotros nos merecíamos nada, ¿verdad? Entonces, entender eso es importantísimo. Dice, vemos ambas realidades. Al mismo tiempo, cada generación debe descubrir de nuevo la verdad de Dios. Vemos ambas realidades en Salmo 78, que dice, a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Santo eres, Señor. So, lo que está diciendo, me imagino que por lo menos el que escribió esto, es que hay dos realidades, ¿verdad? Y esa realidad de que nosotros, o sea, constantemente tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, está hablando de cada generación. Cada generación tiene que poner su confianza en el Señor y no se olviden de sus obras. Por eso es que sabemos que es cada generación, porque no se olviden de sus obras. O sea, por eso es que tenemos que leer la palabra en su contexto. ¿Sabes? Él está hablando ahí, es el salmista de la generación. Ok. Hay algo viejo y algo nuevo. Bendito Dios. En las instrucciones de Dios. Como dice Juan, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Eso es primera de Juan 2, 7, 8. ¿No? Yo quiero que lo volvamos a leer, si hay alguien que lo quiere leer, porque está importante. Primera de Juan 2, 7 al 8, María, ¿puedes leerlo? Primera de Juan 2. 7 y 8. Ok. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Amén, gracias, hermano. La palabra eterna y perdurable encuentra y transforma la vida de los cristianos en cualquier situación. El mismo Cristo que Él es la luz. Él es la luz. Y discernir los propósitos inexparables de Dios, los buenos propósitos de Dios, porque son buenos. Para el presente, al centrarnos en Él, centrarnos en lo que Él ha hecho en el pasado. O sea, lo que quiere decir es que concentrándonos en lo que Él ha hecho en el pasado, podemos saber o discernir el propósito de Dios en el presente. Eso es todo lo que quiere decir.
aquí te invita a que reflexiones sobre las personas en tu vida que necesitan escuchar este mensaje. ¿Qué pasos concretos puedes dar esta semana para ser canal de bendición, para llevar la verdad y para que Dios llegue a las vidas? Eso es como algo que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Y reflexionar cómo lo podemos hacer. A lo mejor debe ser intencional, porque si no nos lo proponemos, ¿verdad? Si yo no me propongo hoy salir de aquí los domingos a ir a hablar la palabra, ¿verdad? Pues no lo voy a hacer, porque voy a encontrar otras cosas que hacer. Tiene que ser intencional. Yo tengo que salir de aquí hoy y decir, Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya? Porque siempre va a haber una distracción. Vamos a estar leyendo Mateo 5, 17 al 18. Quien lo encuentre, me alza la mano, por favor. Diana, si lo quieres leer. Mateo 5. Mateo 5, precioso. Mateo 5, donde están las bienaventuranzas. Uno de los pasajes más hermosos, uno de los textos más lindos de la Biblia. Mateo 5, 17 al 18. Y este tema es que Cristo cumple la ley y los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aleluya. Por eso volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aquí dice que al gloriarse legítimamente de las buenas nuevas de la obra salvadora de Dios en Jesucristo, los cristianos a veces han descartado erróneamente las raíces veterotestamentales. Eso es el Viejo Testamento, una palabra de lo mismo, del Evangelio. No es como si el carácter de Dios cambiara entre sus ideas al enviar a Jesús. El carácter de Dios no cambió por enviar a Jesús, es el mismo hoy y siempre, sino más bien el enviar a Jesús es el clímax del Evangelio, es el punto culminante, eso es un punto, de la historia de la redención de Dios, ¿verdad? De lo que Dios planificó desde el principio de los tiempos. Es que el propósito El propósito de Dios al hacer el hombre siempre fue tener esa comunión íntima con el ser humano. Y al ser humano pecar, se rompió esa relación. Al él enviar a Cristo con el propósito de volver a restaurar esa misma relación, esa misma intimidad con el hombre. Amén. Ese es el propósito. Para mí que esa es la sabiduría de Dios. Porque sus propósitos son grandes. La de enviarlo a su Hijo es la sabiduría de Dios. En Mateo 5, 17 al 18, Jesús advirtió a sus oyentes que no malinterpretaran su propósito al venir a la tierra. El propósito de Jesús de venir a la tierra. Él no vino a destruir ni a abolir el mensaje anterior de Dios, sino a cumplirlo y a lograr su propósito. Se supone que en la lección 7 nosotros estuviésemos estudiando el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Que la vamos a ver esta noche, del Antiguo Testamento, todo lo que se dijo de Jesús y todo el cumplimiento. Pero Jesús también vino a cumplir la ley, llevándolo a su propósito previsto. En Mateo 5, Jesús mismo proporcionó varios ejemplos de su cumplimiento de la ley, todos los cuales ilustran la justicia mayor que Jesús espera de sus seguidores. Tenemos una justicia que se veía en ese tiempo, que era la de los fariseos, que era según méritos, según sus propios méritos. Pero la justicia divina es diferente. ¿Qué es cumplir la ley? Si alguien quiere hablar un poquito de eso, ¿qué es cumplir la ley? Bueno, el Señor dice que al amar a Dios
Dios dice que al amar a Dios y al prójimo, ahí se concentra toda la ley. Porque si yo voy a hacer algo y veo que a mi prójimo le va a afectar, pues por amor a mi prójimo no lo voy a hacer. Amén. Pues me refiero exactamente a que Jesús cumplió para que nosotros no tengamos que cumplir, ¿verdad? Me refiero a que Jesús cumplió la ley, es que Él llevó a cabo todas las demandas de la ley. Nadie lo podía hacer. Nadie lo podía hacer, en una obediencia perfecta, ¿verdad? Así que Él le dio una nueva interpretación a la ley. No es que la ley la derogó, sino que la vino a cumplir. Le dio como una nueva interpretación, una nueva verdad del nuevo pacto, y pone fin a los rituales, ¿verdad? Pero hay una ley moral y una ley ética que es afirmada, ¿verdad?, durante el nuevo pacto, que permanece, que es la ley moral y la ley ética. Ellos interpretaron muchas de las cosas de la ley, y Jesús vino a hacerle entender cómo era, porque por ejemplo los cuadritos estos que se ponían aquí con la ley en la frente y en los hombros, el Señor lo que quería era que mantuvieran su palabra en su mente, que la vivieran, no que se pusieran el cuadrito en la frente. Y ellos interpretaron muchas cosas de la ley de esa forma. Aquí vamos a ver por qué hacían eso. Es que ellos lo interpretaban literal, ¿verdad? Pero el Señor lo que quiere decir es que la palabra está en tu mente y en tu corazón, no es que te la pongas la palabra directo aquí, no voy a poner la Biblia aquí, ¿verdad? Eso está bien. Gracias por tu aportación, estuvo bien. Ok, pues aquí Jesús advirtió a sus oyentes que no malinterpretasen sus propósitos al venir a la tierra, como les dije. Espérate que me quedé por acá. Pero Jesús también vino a cumplir la ley, llevándola a su propósito previsto. Y a lo largo de sus enseñanzas, quizás más claramente en el Sermón del Monte, Jesús ejercitó la autoridad divina para interpretar la ley. Ese sermón es que muchas veces uno lo lee como una bienaventuranza, pero ahí está la interpretación genuina de la ley, en ese capítulo 5 de Mateo. Aleluya. En una serie de declaraciones en el Mateo 5, de verdad lo explicó. La prohibición del asesinato no se trata simplemente de un acto en sí, sino de la actitud del corazón que puede producir ese acto. De manera similar con el adulterio, el pecado comienza con un deseo del corazón y no el acto mismo. El divorcio, aunque técnicamente permitido por la ley, no es lo que Dios desea de la unión sagrada del matrimonio. La palabra dice: ¿ama usted a su prójimo? Pero no nos podemos detener ahí, es lo que dice, ¿verdad? Siga el ejemplo de Dios y ame a sus enemigos. O sea que, imagínate, te está diciendo que cumplas la ley, más te da cosas nuevas. Ama al prójimo, pero también ama a tus enemigos. O sea, te está dando todavía más, ¿verdad? Así que es todavía más fuerte lo que nos están pidiendo, porque es que tenemos que dejar de ser nosotros para ser Él. Es que tenemos que, ¿verdad?, imitarle, ¿verdad? Así que estas declaraciones, y déjame decir que estas declaraciones en ese tiempo eran supuestamente demoníacas, porque era como que lo opuesto de lo que ellos entendían. No lo podían entender. Así que Jesús explicó, cuando Él decía pero os digo, ese pero os digo, Jesús explicó la ley y fue mucho más allá de una lectura superficial de unas palabras, y Él estaba realmente en eso explicando el carácter de Dios. Por eso es que es importante entender el carácter de Dios. Él estaba ahí explicando el carácter de Dios como el Dios que ama al enemigo, que ama al que como Él dice, el que te da una bofetada, pues dale la otra parte de la cara, ¿verdad? Pero eso es una enseñanza, ¿verdad?, para que entendamos el carácter de Dios.
en el contexto. Lo que Jesús estaba señalando como cumplimiento de la ley es una restauración de su intención original de autoridad proveniente del corazón de Dios para el carácter y el comportamiento del pueblo de Dios. Sus oyentes notaron la diferencia. El Sermón del Monte concluye con esta declaración. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que él iba a hacer un cambio, a transformarlo todo con esas enseñanzas, pero realmente la gente por ahí le llama que fue tremendo profeta, ¿verdad? Tremendo profeta, pero realmente lo que él estaba enseñando era el carácter de Dios. Precioso, precioso. Sus oyentes notaron, Juan 1.17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y lo vemos, una ley, unas palabras escritas, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Bendito Dios. Aquí vemos cómo Juan hace un contraste, ¿verdad? Y no es, porque lo podemos ver como un contraste, hay gente que lo interpreta como que un contraste, pero no es un contraste, es una progresión, es progresivo, o sea, es que vino la ley y luego vino Cristo. Eso es todo lo que quiere decir ahí, no es que pues, la ley no es importante. Mateo 5, 19 al 20, Lili, si quieres leer Mateo, no puedo ver. Jorge, por allá. De manera que cualquiera que hace uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga, lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aleluya. Déjame buscarlo por aquí. Aleluya. Este significado más profundo y penetrante de la ley de Dios que Jesús expresó y encarnó es el estándar para la mayor justicia. Ese es el versículo 20. Que sus seguidores deben mostrar, a diferencia de la justicia externa y cuantificable de los escribas y fariseos. En otras palabras, hay una justicia interna y una externa. Hay una que se ve, hay una que no se ve. Una gran parte de la mayor justicia que Jesús describió puede resumirse en el simple llamado a la obediencia. Jesús prohibió ignorar y desobedecer los mandamientos de Dios y enseñar a otros a hacer lo mismo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? No podemos decir no obedezcas la ley. Lo que tenemos que, ¿verdad?, decir lo que Jesús hizo. El tipo de enseñanza implica no solo las palabras de uno, sino también el ejemplo de vida. Que a eso vino Jesús, a ser ejemplo de vida. Ellos lo decían, como les dijo ahorita, pero no lo hacían. La conjunción inicial de Mateo 5:20 se traduce con mayor precisión por la versión Reina Valera como ¿por qué? Jesús enseñó que la obediencia, juntamente con enseñar la verdad, con enseñar la obediencia, constituye grandeza en el reino de Dios, al señalar la diferencia entre la verdadera justicia, que es mayor, ¿verdad?, la verdadera justicia, que es la justicia de Dios, y lo que los fariseos consideraban como justo. Para entender el programa de justicia de los fariseos, sería útil dejar que las escrituras, como dice esta enseñanza de hoy, ¿verdad?, que las escrituras se interpreten a sí mismas. Nosotros, cuando cogimos las clases de ser maestros, lo que nos enseñan es que nosotros tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Tenemos que ver el género literario, tenemos que ver el contexto, tenemos que conocer a quién estaba dirigido
el libro. Hay cosas que tienes que saber para saber qué se está diciendo. Muchas veces pues simplemente al que no quiere, ¿verdad? Leerlo todo, pues lea un poquito más arriba, léase los textos anteriores y los textos después, porque muchas veces te va a dar mucha luz, ¿verdad? Como dice el pastor, ¿verdad? Es como sacar un texto fuera de contexto para un pretexto. Bendito Dios, me perdí. Okay. Aquí. Dice, allí Jesús le dice a los escribas y fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos eran bastante buenos siguiendo las minuciosas reglas prescritas. Y quizás nos podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo podemos seguir una ley, pero que a la vez, ¿verdad? Nosotros estemos interpretando incorrectamente esa ley, ¿verdad? Todo depende de con el corazón con que lo hagamos, ¿verdad? Yo no puedo ir y pararme en una luz roja y decir, y maldecir el gobierno porque hay luz roja y porque me tengo que parar y porque el policía me para. Tienes una doble intención. O sea, si te paraste, cumpliste con la ley, pero estás cogiéndolo como no es, ¿verdad? Con un corazón incorrecto, con una mente incorrecta, no sé cómo lo quieres decir. Cuando realmente prestamos atención a las palabras de Jesús, nos damos cuenta de la magnitud de nuestra pecaminosidad y de nuestra necesidad, no solo de su obra expiatoria, sino también de su espíritu santificador para transformarnos. Esto es lo que los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías y Ezequiel, sabían, que se necesitaría. Vamos a leer eso porque está tremendo. Ezequiel 36, 27, busquen. Ya en el Antiguo Testamento se sabía que necesitaríamos de eso para nosotros poder verdaderamente interpretar la palabra de Dios. 36, 27. Quien lo tenga primero, diga amén. Amén, pastora. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aleluya. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Porque es que el Señor sabía que nosotros no íbamos a poder hacerlo sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Y desde ese tiempo también hay otro pasaje que Jeremías también lo dijo. Ezequiel dice: le pondré dentro de vosotros mi espíritu. Porque es importante para que guarden mis estatutos, para que guarden mis preceptos y para que los pongan por obra. Él pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo le pone el querer como el hacer, porque si, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, y antes de servir al Señor me pasaba también. O sea, antes de, no de servir al Señor, sino de que el Señor me hiciera un llamado. El Señor pues te inquieta, es el que te inquieta. Muchas veces tú estás ahí sentado y te inquieta dar una palabra a alguien, abrazar a alguien, a ayudar a alguien, a servir. Y si, ¿verdad? No es el Espíritu de Dios que te levanta. Yo digo que es como un resorte. Algunas veces yo siento el Espíritu literalmente empujándome por la espalda y caigo allá abajo donde y yo digo que yo aquí, ya estoy aquí, ya tengo que hablar. Sí, porque algunas veces uno tiene miedo de hablar, pero ya estoy aquí, ya tengo que hablar lo que el Señor me mandó a decir. Y es el Espíritu Santo que lo hace, porque si fuera por mí, pues entre la timidez, o no la timidez porque eso se me ha ido bastante, pero ¿verdad? El que uno esté realmente pensando en otras cosas. A veces el miedo de que rechacen a uno. El miedo al rechazo. Perfecto, exacto. Ok, vamos a estar leyendo ahora. Pedro afirma que las
cartas de Pablo son parte de las Escrituras. Y esto lo vamos a estar estudiando un poquito porque en ese tiempo había muchos problemas con discernir las cartas de Pablo. Las entendían, no las entendían bien. Segunda de Pedro 3, 14 al 16, Pastora Lourdes quiere leer. Segunda de Pedro 3, 14 al 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esta cosa, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hasta el 16. Sí. Y tened entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es 17 y 18. Bueno, vamos a dejarlo ahí un momentito. Pedro hizo una declaración importante en la segunda parte del versículo 16 cuando clasificó las cartas de Pablo entre las escrituras. Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Filemón. O sea, vemos que entonces más del 50% de las escrituras fueron escritas del Nuevo Testamento, fueron escritas por Pablo. En el momento en que Pedro escribió el Nuevo Testamento, aún no existía como un volumen completo, y otras referencias del Nuevo Testamento a las Escrituras generalmente significan el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí un autor de lo que se convertiría en el Nuevo Testamento claramente considera, estamos hablando de Pedro, claramente considera que los escritos de otros tienen la misma naturaleza de autoridad que las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, es el apóstol Pedro confirmando que lo que Pablo dice es de Dios, ¿verdad? Es como si estuviésemos leyendo el Antiguo Testamento, así de válido. Lo menos notable es la sincera admisión de Pedro de que algunos de los escritos de Pablo son difíciles de entender. Si bien, bueno, eso lo sabemos cuando leemos Romanos, cuando leemos el libro de Romanos, el libro de los Hebreos, ¿verdad? Es difícil de entender, no es que no es entendible, es que es difícil de entender. Y eso lo vemos también, ¿verdad? Cuando vemos tantas interpretaciones. Si bien los cristianos afirman la perspicuidad de la escritura, si bien los cristianos afirman la perspicuidad de las escrituras, eso realmente es el mensaje fundamental de la Biblia, no es difícil de entender, es lo que significa esa palabra. También nos damos cuenta y reconocemos que no todo lo que está escrito en la Biblia es muy claro. Como dijo el doctor Daniel Pecota de la Universidad de Northwestern, la Biblia es lo suficientemente compleja como para permitir diferentes opiniones. Pedro reconoce las dificultades genuinas y legítimas en la interpretación de las escrituras. Incluso cuando seguimos las mismas pautas interpretativas, estamos en el mismo espíritu como iglesia, ¿verdad? Mantenemos los mismos compromisos de la autoridad bíblica, tenemos los mismos fundamentos y muchas veces pensamos diferente. O llegamos a conclusiones diferentes. Por eso hay tantas iglesias y tantas doctrinas. Por eso es importante enseñar esto, hermanos, cómo leer la Biblia, cómo interpretarla, ¿verdad? Cómo, déjenme ver, yo tengo aquí. Voy a decir un poquito de esto ahorita, si todavía la gente no ha salido de allá, porque es importante entender lo que es el contexto y el género para entender la Biblia. Okay.
Segunda de Pedro 3, 16 al 18. ¿Quién lo lee? Por allá abajo. Jorge, ¿quieres leerlo? Segunda de Pedro 3, 16 al 18. Casi en todas sus epístolas, hablando ellas entre las cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, cargáis en vuestra firmeza. Ante bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Las escrituras no solo pueden presentar dificultades para quienes buscan entenderlas, sino que sus palabras también son susceptibles a ser distorsionadas. Cuando se habla de distorsión, es importante entender, ¿verdad? O de torcer lo que era para ellos, eso. Y es una palabra que se usaba para referirse a la dislocación de los miembros del cuerpo cuando hay tormento. Eso es torcer. Y en esta metáfora, porque esto es una metáfora, los herejes, la gente hereje, llegan a torcer las escrituras, dislocando sus textos hasta producir un cuerpo escritural deforme, ¿verdad? Ese es como hacen los herejes. Herejía es simplemente cuando herejía es de un cristiano, ¿verdad? Que hace o decide creer en otra cosa. Las escrituras no solo pueden presentar dificultades para quien buscan entenderlas, sino que sus palabras también son susceptibles a ser distorsionadas por los indoctos, ¿verdad? Eso dijo ahorita el texto. Y habla de personas inconstantes, personas inestables. Las palabras de la escritura pueden ser torcidas y mal utilizadas para promover el error y la falsa enseñanza. Esto no es un fenómeno nuevo, esto ha existido toda la historia. Lo vemos ahora, lo vimos en ese tiempo de Jesús. Lo vimos como Pablo, el apóstol Pablo tenía que luchar con los colosenses, con los corintios, con los filipenses, con todos, ¿verdad? En sus cartas vemos como su lucha, ¿verdad? Por estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas. Y pues diciéndole a nosotros o diciéndole a los cristianos, ¿verdad? Que se cuiden de los lobos, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de las falsas profecías. Como sabios seguidores de Jesús debemos procurar el aprendizaje y la estabilidad doctrinal y buscar esas cualidades en aquellos a quienes escuchamos. Esto es importantísimo porque en las redes sociales hay tanta cosas. Y no escuchen cualquier cosa. Decida, sea también intencional cuando usted decida a quién escuchar. Que averiguar a quién lees, a quién escucha el libro que compraste, no cualquier libro. Primero investiga. Si no sabes, pues entonces pregúntale a alguien que sepa un poco más. Mira, este libro, quién lo escribió, chequeate quién lo escribió, verifica si verdaderamente tiene sana doctrina, si va de acuerdo con los principios y fundamentos de la iglesia. Este video, ¿verdad? Muchos videos, olvídate, de disparate. Hay que ser bien selectivo, entonces. Y se hace con buena intención, que es lo peor, porque lo hacen con la mejor intención, pero nosotros no. Yo no sé si ustedes saben lo que es una falacia. ¿Quién sabe lo que es una falacia? Algo que no es real, es un engaño, una mentira, ¿verdad? Y eso es algo que se esconde bajo algo, ¿verdad? Y es algo sutil, es algo persuasivo, es algo que cuesta detectar, ¿verdad? Es importante, porque como cuesta detectar, pues es importante ser astuto, dice la palabra que seamos astutos.
astutos como serpientes, ¿verdad? Y mansos como paloma. Amén. Como sabios seguidores de Jesús, debemos de aprender, ¿verdad? Aquí dice, aquí hay algunos contextos importantes que considerar para una comprensión sólida de cualquier versículo en particular. El párrafo en que se encuentra, el flujo, mensaje y género, tipo de literatura general, el libro en que se encuentra, el marco histórico y cultura que asume o aborda, la enseñanza de la totalidad de la palabra de Dios. Cuando tenemos un texto y ese texto tiene como que problemas como para entenderlo, pues tenemos que ver dónde podemos encontrar otros textos, ¿verdad?, que nos lo expliquen. Por eso dice que la palabra se explica a sí misma. La palabra tienes que verla como un todo. Si eso que tú interpretaste no va con ese todo, con esos fundamentos, con esos principios, no es. Esto suena como una tarea difícil, pero es algo que realmente el Espíritu Santo dice la palabra, que nos ayuda en este proceso, y también la iglesia. Nosotros, el Señor da dones a personas. Dentro de esas dones está el don de enseñar, el don de la predicación, ¿verdad?, de evangelizar. Y dentro de esos dones ustedes, ¿verdad?, vamos a funcionar para que la iglesia sea una iglesia sana, y que, ¿verdad?, podamos entender algunas cosas. Si usted tiene dudas, no se quede con las dudas. Si cree que algo no es así, dígalo, ¿verdad? Porque eso no es que estamos ni peleando ni en disensión, al contrario. Es bueno siempre, ¿verdad?, lo que usted entienda, para que no se quede con la duda, para que pueda entender bien las escrituras. Ese es el motivo principal, dice la pastora, de la escuela bíblica y del discipulado. Usted, que es algo tan tremendo del discipulado, porque el Señor vino para ser discípulo. Y nosotros estamos para eso, para ser discípulos, ¿verdad? Ese es el propósito mayor. Si hay un buen discípulo, hay una cultura, por decirlo así, en los alrededores, que va a ser influenciada por Cristo. Y todo depende de nuestra, ¿verdad?, porque es así. O sea, si hay pueblos donde tú ves que no tienen a Dios, y tú ves a Dios bien lejos de ellos, y cómo van entrando leyes y situaciones en esos pueblos que no tienen valores, no tienen ética, no son conforme a las escrituras. Y vemos cómo el cristiano puede influenciar, o transformar, porque Dios es un Dios que transforma. No es que no va a existir lo malo, pero sí podemos influenciar y transformar muchas cosas. Ustedes saben que tenemos, que se dice que de Jesucristo para acá, ¿verdad?, está antes de Jesús, y todo es antes de Jesús y después de Jesús. Y así es el mundo entero, ¿verdad? Todo es antes de Jesús y después de Jesús. Vemos la influencia de Jesús en el mundo entero. Y esto suena, como le dije, un poco difícil, pero dice: el Espíritu de Dios en su gracia se encuentra con nosotros y nos guía en el proceso, y Dios también da maestros talentosos al cuerpo de Cristo. Eso lo vemos en varios pasajes, y debemos ser humildes y aprovechar toda la ayuda que podamos obtener, pero debemos comenzar prestando mucha atención a lo que podemos ver en el contexto. Yo voy a decir algo que es un poquito, ¿verdad?, lo voy a tirar en medio yo mismo, de cosas que uno dice pero verdaderamente están fuera de contexto. Es para darles un ejemplo, ¿no?, por criticar, porque yo lo he hecho muchas veces. Y está vamos a buscar Proverbios 6. Es simplemente un ejemplo. Se encuentra aquí Proverbios 6. Sí, es el 2, 6:2. Que te has enlazado con la palabra de tu boca, ¿verdad? Muchas veces decimos, no te enlaces con la palabra de tu boca. Lo decimos constantemente. Yo sé que ustedes me han oído a mí decirlo, y decirlo a muchos de nosotros.
no te enlaces con la palabra de tu boca. Y muchas veces lo hacemos en el contexto de hablar cosas negativas, de hablar cosas que no, ¿verdad?, que no son acorde con la palabra de Dios. Pero si vemos el contexto real, dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ¿verdad? Si vemos ese contexto, podemos entender qué verdaderamente estaba pasando ahí. Salomón le está diciendo a su hijo: hijo mío, no te des por fiador a tus amigos. Todo lo que quiere decir es que si tú vienes y le das la firma a alguien, ¿qué va a pasar? Que te haces responsable de esa deuda. Entonces pues te puede ir mal, porque si esa persona no paga, eres tú responsable y puede ir contra ti, contra tu dinero, contra tu economía. Entonces él le está diciendo y dando un consejo: te has enlazado con las palabras de tu boca, es que te has dado por fiador de alguien, de tu amigo, ¿verdad? Has enseñado tu palabra a un extraño. A una persona está hablando a un extraño, ¿verdad? Podemos decir que viene una persona y nos diga: ay, ayúdame en esto. También he visto teólogos que lo ponen a nivel espiritual, y es razonable también, donde porque podemos decir que no nos demos por fiador de nada, de nadie, ¿verdad? Tengamos cuidado a quién defendemos, ¿verdad? Porque muchas veces defendemos cosas que después, pues, ¿verdad?, vamos a salir mal por estar defendiendo lo indefendible, ¿verdad? Eso es básicamente lo que ese pasaje quiere decir. No es que no podamos decir: te has enlazado con los dichos de tu boca, es que tenemos que entender el contexto, ¿verdad? Y entendiendo el contexto vamos a poder entender qué verdaderamente quiso decir Dios, porque lo que queremos es escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Si queremos usar para hablar de cosas positivas, ¿verdad?, pues podríamos usar mejor el libro de Santiago, que habla de la lengua, ¿no?, y de todo, que puede ser para maldición, pero este pasaje pues realmente no lo podemos usar para ese don, ¿verdad?, de hablar cosas positivas. ¿Verdad? Hacemos eso en muchas cosas. Si traigo ejemplos, nos quedaríamos aquí el resto del día hablando de muchos textos que los sacamos de contexto para tratar de decir algo con una buena intención, pero quieren decir otra cosa. Si lo vamos a usar como dogma, que dogma doctrina, pues no lo podemos usar. Si lo vamos a usar para hablar así, ¿verdad?, pues sí, porque no está mal, o sea, pero si lo vamos a usar como doctrina, no, porque no es la verdad, ¿verdad? No es la verdad. Así que no es lo que quiso decir, eso es todo. Vamos a ver, estamos terminando ya. Dice que Dios nos ha hablado de manera definitiva a la humanidad en y a través de su Hijo Jesucristo, quien con autoridad enseñó y encarnó la voluntad perfecta de Dios. Debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios, que es fundamental para poder ser su discípulo. Requiere esfuerzo, requiere prestar atención. No es fácil que me presten atención, ¿verdad? Muchas veces escuchar por una hora cansa, así que el Señor me dé el talento para poder no dejar que, pues, esto no es cuestión de entretener tampoco, esto es cuestión del interés que le pongamos y de la fuerza que le pongamos y las ganas que tengamos de aprender, porque, ¿verdad?, que Dios nos siga dando ese deseo, porque es algo entre todos, ¿verdad?, de aprender. Yo no me lo sé todo, la pastora Lourdes no se lo sabe todo, la pastora no se lo sabe todo, ¿verdad? Esto es un cuerpo de Cristo y todos podemos aportar algo. Y la clase pues se va a hacer más amena para que podamos tener un tiempo precioso en el Señor. Nos edificamos unos a los otros, dice la pastora. Así que al hacerlo le damos al Espíritu Santo un lugar para el tipo de obra transformadora que Dios desea en nuestras vidas y nuestras relaciones con los demás y nuestra relación con Él. Aleluya. Pues hasta aquí es la clase de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí. Aleluya.
Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y gracias por sintonizar, ¿verdad? Facebook. Amén.